nuevamente en Vox Populi, en este programa que aborda temas relacionados con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. En la dirección, como siempre, Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla, Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable, el cientista político Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Este espacio se transmite desde el restaurante Bote Salvavidas, donde nos encontramos ubicado aquí en el Muelle Prat de Valparaíso, donde usted, como sabemos, puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl. En esta oportunidad está con nosotros, aquí a mi izquierda, René Valdés Morales, que es profesor de Educación Especial y magíster en Educación Especial y Psicopedagogía de la Universidad Católica del Maule y doctor en Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. En la actualidad es docente e investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar. Manuel, comencemos este diálogo con nuestro invitado, don René Valdés. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marcelo. Gracias, René. Vamos a iniciar esta conversación. Resulta que tenemos aquí por primera vez un académico investigador de la Universidad Andrés Bello. No habíamos tenido la oportunidad de tener, digamos, pero un contacto con el vicerrector de la universidad, porque entiendo que es vicerrector, ¿no es cierto? De vicerrectoría académica. Una vicerrectoría académica. Claro, de ahí viene el contacto. Ah, no, él no lo tengo claro. Hay un nivel central que está la rectoría, pero las sedes parece que tienen vicerrectoría, no estoy seguro, pero... No, la vicerrectoría como que coordinan todas las sedes. Todas las sedes, pero en el caso de PUC no sé específicamente dónde está. Claro, bueno. Y él nos coordinó para, ¿no es cierto?, tener esta entrevista, así que le agradecemos a quien es PUC. Bueno, otra noticia que tengo que dar antes que iniciemos la conversación con don René Valdés Morales, es de que, no sé si ustedes saben, en la mañana me contó Gonzalo Gutiérrez, que había sido nombrado director regional de la Corfo Etienne Chupey. Claro, que lo entrevistamos aquí. A quien lo entrevistamos acá, así que le damos un saludo a nombre del programa Voz Populi a Etienne, ojalá que le vaya bien, sobre todo los temas de innovación, que es lo que nos interesa a nosotros, ciencia, tecnología e innovación. René, nosotros hemos entrevistado a muchos académicos, investigadores del área de las ciencias exactas. Claro. Y muy poco a investigadores del área de las ciencias sociales. Entonces, ¿cuál es tu mirada respecto de este tema de las ciencias sociales? ¿Y cuál es tu foco, digamos, en esa área? Claro. Uno de los posicionamientos de las ciencias sociales tiene que precisamente con analizar los fenómenos sociales, ¿cierto? Yo precisamente me ubico más en el ámbito educativo. Yo me posiciono desde un ámbito desde la investigación académica en educación. Entonces eso implica que yo, con mi grupo de investigación, ¿cierto?, con las redes, lo que analizamos es cómo se analizan las prácticas escolares, las políticas educativas. Específicamente mi foco está puesto en cómo las escuelas transitan hacia un modelo de educación inclusiva. Y qué tiene que ocurrir a nivel de políticas públicas o a nivel, digamos, los aparatajes técnicos y organismos medios para que eso se cumpla. Ahí tengo un objetivo. Entonces, claro, ahí nos posicionamos desde los aportes, desde la psicología, desde los aportes de la sociología, desde los aportes de la pedagogía. Entonces, eso a mí me interesa mucho, la interdisciplina que proviene desde las ciencias sociales para analizar los fenómenos educativos. En este caso, específicamente el rol de la escuela, o el rol de la escuela inclusiva. Ahora, hay una diferencia entre la interdisciplina y la transdisciplina. Claro. Que nos explicaban algunos académicos aquí que, ¿no es cierto?, la transdisciplina va más allá de un poquito como el marco disciplinario que donde uno trabaja, por ejemplo, ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales de repente no convocan a las artes, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces ustedes, digamos, están en la onda de la transdisciplina, porque uno ve que en las escuelas uno debería estar abierto a todo lo que circunda en el mundo. Exacto. Sí, es verdad. Algunos autores plantean ahí que la transdisciplina es un nivel más profundo de trabajo entre disciplinas
y que apunta, por un lado, a ampliar los campos disciplinares, pero también una vez que se amplían, se ponen en diálogo de manera más profunda. Es difícil, yo creo que estamos ahí entre lo interdisciplinado, dentro de las posibilidades, dentro de los recursos, dentro de los tiempos también que tienen los académicos y las académicas en la universidad. Se hace el intento, a veces resulta, a veces no, pero yo creo que es cierto, que habría que avanzar hacia un trabajo más transdisciplinario. Correcto. Ahora, tú dices que la idea del análisis que ustedes hacen es ir hacia un modelo que tiene el concepto de inclusivo. Sí. Entonces, veamos, digamos, analicemos qué significa esto de inclusivo. Perfecto. Sí. Bueno, mis intereses tienen que ver sobre cómo las escuelas y el sistema educativo en general transita hacia un modelo inclusivo. ¿Qué significa que sea inclusivo? Bueno, esto tiene un montón de años y creo que uno de los puntos de inicio es la Declaración de los Derechos Humanos, cuando se habla del derecho a la educación, por ejemplo. ¿Qué significa el derecho a la educación? Y ahí empezaron a darse un montón de movimientos. Uno de los inicios de los movimientos inclusivos es movimientos sociales de padres en que querían que sus hijos con discapacidad estuvieran en la escuela, ¿cierto? Porque no iban a la escuela, ahora eran incluidos en otro tipo de escuela. Eso empezó a tener más fuerza, empezaron a darse declaraciones a nivel internacional, congresos. Chile a comienzos de los 90 ya estaba firmando acuerdos para avanzar hacia un modelo de inclusión, firmando acuerdos internacionales. Y finalmente lo que implica es que la educación inclusiva es un proceso en que se busca que las escuelas reciban a todos los estudiantes, que no tengan discriminación sobre el tipo de familia o el tipo de estudiante que está en la escuela. Una vez que la diversidad de estudiantes está dentro de la escuela, los estudiantes participan. Se potencia la voz de los estudiantes, aparece el rol de que se sientan bien, de que se sientan felices dentro de la escuela. Y otro proceso que es muy complicado es que todos aprendan también. Entonces lo que se busca es que las escuelas no sean espacios excluyentes, que se queden con un tipo de estudiante o una idea de normalidad de estudiante y dejen de lado todas las otras expresiones de diferencia. Es decir, que las escuelas, uno espera que las escuelas estén estudiantes extranjeros, estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Diversidad sexual, diversidad cultural, y que toda esa diversidad participe en la escuela, aprenda y progrese en el sistema educativo. Ese es un ideal ético. O sea, cuando digo que es un ideal ético, es que es lo mejor para todos. Que los estudiantes, que la diversidad de estudiantes estén en la escuela y aprendan. No es lo mejor para algunos necesariamente. Entonces, en ese ámbito, los países, bueno, hay países que van un poco más adelantados que otros, ¿cierto? Y los distintos gobiernos han hecho ahí también los esfuerzos para que se vayan consolidando políticas públicas, la voz de la investigación académica, la importancia de los movimientos sociales. No sé si se acuerdan cuando, bueno, con la revolución pingüina en adelante, se empiezan a instalar estos temas también. Que no basta ya una educación, que lo que vamos a entender por la educación de calidad sea una educación equitativa, que no discrimine, una educación inclusiva. Entonces empieza a tomar forma para que podamos entender que la calidad de la educación tiene que ver con un tipo de educación específica, que es una educación para todos, que es la idea de una educación inclusiva. Ahora, hemos visto en el tema la instalación de otros tipos de conceptos, digamos, que sería bueno que tú nos dieras tu visión. Por ejemplo, está el tema del concepto de excelencia, los colegios de excelencia. Exacto. Entonces, se nos ha quedado muchos chilenos, digamos, de que eso es para algunos nomás y para otros no. Entonces, ¿cómo va esto con el tema de lo inclusivo? Sí. Bueno, yo ahí tengo una opinión un poquito crítica, porque para mí la idea del liceo de excelencia no es necesariamente un modelo inclusivo, ¿ya? Wow. Es decir, bueno, porque con el tema de los excelencias se apuntan a estas instituciones que podían seleccionar estudiantes por rendimiento académico para que ingresaran, ¿cierto?, claro, a la institución. Entonces, en el momento que yo selecciono estudiantes, ya está en compromiso de excluir a otros. Exacto, de excluir a ciertos estudiantes, porque además el criterio de selección para entrar a esos colegios es rendimiento académico. Y sabemos, lo que nos ha dicho la literatura es que el rendimiento académico correlaciona con nivel socioeconómico. Entonces, cuando yo selecciono a estudiantes, por poner un ejemplo exagerado, pero de 6.5 para arriba, para que entren a una institución, yo también estoy seleccionando un tipo de familia determinada para esa escuela. Yo mismo en la enseñanza media estuve en Talca, en el Liceo Abate Molina de Talca, el liceo de hombres.
gratis, con el ámbito de lo público muy fuerte, pero seleccionaba estudiantes por rendimiento académico. Sí. Se aplicaba pruebas, las familias hacían fila para rendir las pruebas y luego se ingresaba al ámbito al colegio. Entonces, claro, había una selección con un criterio externo, arbitrario, que ponía la institución educativa. Oye, aquí nos llega el café. Ya. Así Hagamos que una pausa. Buenos días. cuidado con el endulzante, porque ahí está. Usted Muchas no puede gracias. pasar a llevar, don Gonzalo, el endulzante, está. por si acaso. ¿Ah? Don Gonzalo aquí nos está Oye. atendiendo, ¿cierto? Muchas gracias, don Gonzalo. Una buena atención aquí en el Gonzalo bote López, le agradecemos. salvavidas. ¿Ah? Muchas gracias, don Gonzalo. Muchas gracias. Entonces, Bueno, ahí ya estamos con la pregunta de excelencia, claro, es el así. tema de la excelencia. Ahora, cuando se aprobó la ley de inclusión en el 2015, estos colegios empezaron a flexibilizar los criterios de entrada y a dar ciertos cupos, ciertos porcentajes. Pero eso también sigue siendo discutido, o sea, es discutible desde la investigación académica. O sea, yo estoy en contra de los procesos de selección, principalmente. Estoy en contra porque creo que lesionan un proyecto de inclusión. ¿Cierto? Si todos los colegios seleccionaran a quienes consideran los más escolarizables para su proyecto educativo, seguramente la educación se transformaría en una educación más segregada. Incluso uno ve que selecciona hasta por el deporte de repente, ¿no? A lo mejor, incluso eso pasa en las universidades también, seleccionan hasta a los mejores deportistas. No, pero por ejemplo, bueno, ya se ve poco hoy en día, pero hasta hace 10 años atrás habían escuelas que seleccionaban así que sus padres estaban casados, claro, o que sí profesaban cierta iglesia, la religión, claro. El tema de la religión, el tema económico, ¿cierto? O sea, piensen ustedes que si un colegio cobra 500 lucas esa es la mensualidad, 500 lucas, ese colegio va a tener un tipo de familia específico muy homogéneo, ¿cierto? Un tipo de comunidad muy homogénea. Entonces, claro, desde el ámbito de la inclusión se busca la no discriminación, al menos los criterios de entrada, ¿cierto? Como criterios de entrada o perfil de ingreso, ¿cierto? Que sea lo más justo posible. Claro, porque eso también tiende a valorizar el que está más débil en la educación, probablemente, ¿no es cierto? Más vulnerable que el que está más vulnerable. Y van quedando postergado. Entrando en una escuela donde está integrado, donde está relacionado con otros estudiantes que probablemente manejen más conceptos, probablemente sean más corteses, etcétera. Exacto. ¿No es cierto? Uno puede, digamos, Bueno, yo provengo, por ejemplo, de una familia donde estuve, digamos, en una escuela hogar, internado. ¿Ah? En las escuelas hogares es donde hay internado, digamos, estuve como 2 o 3 años. Y claro, ahí en Cartagena habían estudiantes que al final de su vida, oye, que yo he vuelto para allá, ¿ah? No tienen buena terminación, digamos. Y eso pasa, porque esas escuelas eran para los pobres. Exacto. Entonces no había, digamos, posibilidad de desarrollo. Entonces hay ahí también una relación, René, con también el sistema político, el sistema económico. O sea, no es solamente este tema inclusivo una cuestión, digamos, apartada, aislada, de un concepto, sino que es una cuestión más transversal, digamos, en la sociedad, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, yo entiendo la inclusión como proyecto político, por lo tanto también interpela el tipo de sociedad que queremos. Claro. ¿Cierto? Claro. Por eso no es solo la escuela cuando uno habla de inclusión. Ahora, claro, esto está trazado de sobremanera por el tipo de sistema económico, político, social que está en Chile, ¿cierto? Nuestro sistema es bien particular, venimos de herencia de dictadura, donde se instauraron racionalidades que incluso todavía no se movilizan completamente del sistema, y eso fue impactando en la educación, la lógica de la municipalización de las escuelas en Chile, el tema del voucher, ¿cierto? Que es el acondicionamiento por asistencia de la subvención de las escuelas. Van configurando un tipo de sistema que o lo posibilita la inclusión o la afecta. Toda la privatización, un poco más del 30% de las escuelas chilenas son público-municipales. Entonces no tenemos un sistema público fuerte que se haga cargo de la inclusión como un proyecto de sociedad también. En otros países, ¿cuál es la relación?
Bueno, varían, pero hay los países que al menos que nosotros admiramos están sobre el 60-70%. ¿Y nosotros? El 30%. Un poquito más del 30%. El resto son escuelas con lógicas particulares subvencionadas. Y bueno, y están las privadas. Pero la mayoría de las familias en Chile manda a sus hijos a escuelas particulares subvencionadas. ¿Por qué razón se da ese fenómeno, René? Bueno, hay un autor que señala de que las familias evitan que sus hijos estén en ambientes escolares que pueden ser perjudiciales para ellos, especialmente como conflictivos, problemas conductuales, ¿cierto? Y entonces existe ahí una idea social de que eso está más ubicado en lo municipal, que las escuelas municipales son malas, que hay mucho desorden, entonces, violencia, y que por lo tanto se manda a las escuelas municipales cuando no hay otras opciones. Entonces ahí eso fue una idea que se fue generando en el sistema y que fue potenciando las escuelas particulares subvencionadas. ¿Hagamos una pausa? Perfecto. Hagamos una pausa. Oye, está tan importante el tema ya. Hagamos una pausa, hasta seguimos conversando con René Valdés Morales. Retomamos este diálogo con René Valdés Morales, ¿cierto? Para seguir abordando temas que nos interesan bastante. Sobre todo, te voy a preguntar de las migraciones, porque tú tienes experiencia en escuelas, por ejemplo, con Alto Hospicio, Quilpué, Santiago. ¿Cómo se produce esa integración con todos esos niños, ¿cierto?, de distintas nacionalidades? Porque yo me imagino un chileno, un haitiano, un dominicano. ¿Cómo se produce esa relación con el profesor, esa comunidad? ¿Cómo es? Claro. ¿Cuál ha sido la experiencia esa? Sí, yo dentro de mi trabajo participo en un grupo de investigación, que es el grupo GRINTE, que estudia la escolarización de los estudiantes extranjeros en escuelas chilenas. Entonces lo que nosotros hemos visto es lo siguiente. Primero, hemos visto de que hubo un crecimiento exponencial de familias migrantes en Chile post-2006, ¿cierto? Que se fue materializando más después del 2010, después del 2011, y un crecimiento exponencial de saltar del 1 al 5% en 2 años. Entonces lo primero es que las escuelas se encontraron con muchas familias migrantes, los profesores en sus salas de clase y las escuelas. Entonces la pregunta es cómo las escuelas abordan este crecimiento exponencial de familias extranjeras. Y lo que hemos visto nosotros es que las escuelas han abordado esto de manera autodidacta, creativa, ¿cierto? Inventando prácticas, inventando dispositivos. Nosotros mapeamos 10 prácticas que se dieron entre escuelas del norte, escuelas de Antofagasta, Santiago. Por ejemplo, la escuela crearon protocolos de acogida. ¿Qué pasa cuando una familia extranjera golpea la puerta de la escuela? ¿A dónde va? Una vez un director nos dijo, acá tenemos familias que se bajan del avión y se vienen a la escuela. Entonces la escuela tiene que monitorear sobre cómo gestiona los papeleos, el tema de la visa, el tema de tener un carnet. Ustedes saben que los beneficios de la escuela hay que tener carnet, hay que tener un RUT. Para la colación, para ese tipo de cosas hay que tener un RUT. Entonces, ¿cómo el sistema? Y ahí empezaron a ocurrir cosas que la escuela empezó a asumir roles muy protagónicos, haciéndose cargo de dimensiones que históricamente no tenía. Claro. Otras escuelas crearon fiestas interculturales, donde habían stand de los países, con comidas, con baile. Otras escuelas crearon, precisamente una escuela de Antofagasta creó lo que se llama la cuota migrante, que era que dentro de los centros de alumnos, en las escuelas, estuvieran conformados que el 50% tenía que ser extranjero y el otro 50% estudiantes chilenos, para que se visibilizara las comunidades migrantes a la hora de tomar decisiones sobre el tipo de escuela. Y otras escuelas hicieron un grupo interactivo, otras escuelas hicieron pautas de evaluación para que los profesores y las profesoras en su sala de clase hicieran sus sesiones con un componente intercultural. Cuidar las bromas, los modismos, los ejemplos que salen en la sala de clase, y eso las escuelas lo consensuaron con pautas. Pero todo las escuelas lo han hecho muy autónomas. Fue después el Mineduc que empezó a sacar documentos. El 2017 sacó un documento sobre las orientaciones técnicas para la inclusión de estudiantes extranjeros. Después el 2018 sacó la política nacional y ha ido sacando documentos, pero no existe en Chile un modelo formal de atención a la diversidad cultural en las escuelas. La escuela hay orientaciones, por supuesto, del Ministerio de Educación, hay guía, pero las escuelas abordan la inclusión de estudiantes extranjeros de manera bien autodidacta.
Y eso implica que una escuela puede hacer cosas muy distintas que otra escuela, con la misma cantidad de población migrante. Pero ha sido positivo, o sea, en términos generales ha sido positivo, los estudiantes bien, lo que dicen los estudiantes que normalizan esto, le parece lo más normal del mundo compartir con compañeros que vengan de República Dominicana, de Perú, de Haití, de Argentina. Siendo niños yo creo que no hay tanta diferencia como entre los adultos. No hay mayor inconveniente. Los adultos contra los extranjeros. Exacto. Que los niños eso no quiere decir que no haya de repente algún problema de burla, ¿cierto? Claro. De pelea, eso es parte también como de algunas cotidianidades, pero en promedio yo hago una buena evaluación de eso. El tema es cómo aseguramos una educación con enfoque intercultural en las escuelas, que eso es más profundo, claro. ¿Cierto? ¿Cómo la escuela no chileniza a las comunidades migrantes y que las comunidades migrantes pierdan, por lo tanto, sus prácticas culturales? Y esos son procesos un poquito más complejos porque tenemos un currículum, las escuelas están muy presionadas por tener resultados y hay indicadores con el tema del CIMSE. También están presionados. Entonces hace que las escuelas dejan de lado a veces algunas prácticas que tienen que ver con la inclusión, con la interculturalidad, para focalizarse más en los resultados, ¿cierto? Que tienen las escuelas tienen la presión porque estas son pruebas con consecuencias para las escuelas. Entonces ahí la cosa se hace un poco más difícil. Por eso es importante no solamente mirar la escuela, sino que el diálogo entre la política pública, la sociedad y la escuela. Claro. Porque, por ejemplo, el caso de Francia, en donde llegan migrantes árabes, claro, con el velo, sí, ¿ah? Y que se ha producido toda una polémica respecto de ese asunto. Entonces, un poquito como que te entiendo que es muy importante tomar en cuenta los valores que vienen de otras culturas para no desvalorizarlos. Exacto. Pero también está la pregunta, bueno, tú dices no chilenizar, pero ocurre, digamos, que ellos van a vivir en un ambiente donde las normas jurídicas, donde el sistema tiene otra también diferencia, claro, a sus países de origen. ¿Cómo se trata ese tema? Sí, lo que pasa es que desde el ámbito intercultural lo que debemos buscar es el diálogo entre las nacionalidades, ¿cierto? Es decir, que las nacionalidades convivan armoniosamente en lo social, donde una no está sobre la otra, pero claro, obviamente adaptado a las normativas, a las leyes, ¿cierto? Pero tiene que ver con la convivencia de la nacionalidad a nivel social, en el que yo como chileno le puedo exigir a una persona que se quite el velo, ¿cierto? O que no ande con trenza, si es que viene desde una determinada etnia, por ejemplo, porque ahí se dan las relaciones de poder. El tema es que ambas convivan sin perder también su origen y convivan armoniosamente. Muy enfocado en la convivencia pacífica de las nacionalidades. Claro. Pero claro, existe una lógica de país, normativa, legal, que no están... Es que de repente los chilenos tenemos como ciertas cuestiones. Por ejemplo, está el tema de este doctor en Derecho, que digamos de aquí en la Universidad del Paraíso, ¿cómo se llama? Baza, parece. Baza. Jaime Baza. Entonces Jaime Baza fue a una reunión de un comité constitucional, me parece que fue, y entonces iba sin corbata. Sí. ¿Ah? Y entonces ahí uno de los diputados le exigió que se sacara la corbata. Entonces, un poco, esto tiene que ver con nosotros, René, este tipo de imposiciones, sí, de tradiciones, que cuesta superar. Yo creo que sí, que este conjunto de tradiciones, de lo que es lo bueno y lo malo, de lo que es lo correcto y lo incorrecto, está muy situado en el ámbito de las creencias todavía. Y claro, pues estos son procesos lentos. O sea, yo cuando pienso en la educación inclusiva o en estos temas, siempre lo pienso como temas súper lentos, a veces hasta dispersos, no lineales, que uno avanza, a veces uno retrocede, avanza, retrocede. Claro. Pero si miramos para atrás, yo creo que hemos avanzado harto en estos temas. Bueno, y a propósito del avance de estos procesos, hablemos del liderazgo. Porque claro, quienes hacen avanzar estos procesos son justamente los líderes. Exacto, claro, que ¿no es cierto?, colocan, ¿no es cierto?, la aguja más adelante y van. ¿Cómo lo estudian? ¿Qué es lo que están pensando ustedes respecto de el liderazgo en las escuelas? Claro. Dentro del ámbito de la educación inclusiva, yo me he centrado también en qué hacen los equipos directivos dentro de las escuelas, ¿cierto? O sea, qué hacen los directores, jefe UTP, la inspectoría y a veces también otros líderes dentro de la escuela que no necesariamente tienen cargos de líder, pero que son personas relevantes dentro de las culturas escolares. Y lo que nosotros hemos pensado el liderazgo es desde un liderazgo inclusivo.
es decir, que los líderes escolares tienen que garantizar, dar las condiciones para que las escuelas transiten hacia un modelo de inclusión. ¿Qué significa eso? Primero, que los equipos directivos estén comprometidos con los planteamientos de la inclusión. O sea, si una escuela quiere ser inclusiva, uno esperaría lo mínimo es que el equipo directivo esté de acuerdo con la inclusión, claro, que crea en ella, ¿cierto? Crea y que esté de acuerdo con los valores asociados a la inclusión. Entonces es importante el posicionamiento de los equipos directivos. Lo segundo es que se impliquen en la atención de la diversidad, ¿cierto? O sea, existen estudiantes que dentro de la escuela van a pasar por la escolaridad y no van a generar tanto problema a los profesores. Van a aprender todo rápido, aprenden bien, pero existen otros estudiantes que no. Existen estudiantes que lo pasan mal a veces en la escuela porque no aprenden, porque les cuesta participar, porque les cuesta el diálogo con los compañeros. Entonces la escuela tiene que flexibilizar su práctica educativa en función de sus estudiantes. Y ahí consideramos que los líderes tienen que implicarse, creando estrategias, gestionando los recursos, para que todos los estudiantes tengan los apoyos si es que en algún momento de su escolaridad lo necesitan. Lo tercero es que los equipos directivos tienen que crear dentro de las escuelas una cultura escolar inclusiva. Es decir, una cultura que celebre la diversidad, que celebre la diferencia, que no sea un problema ser distinto, claro, ¿cierto? Y que al mismo tiempo instale valores importantes de inclusión como la confianza, la justicia, la democracia y la participación. La cooperación. La cooperación, claro, central. O sea, la inclusión o es colaborativa, claro, o no es. Sí. O sea, no podemos dejar la inclusión a las individualidades, a los posicionamientos individuales. Entonces, claro, por eso me focalizo tanto en los equipos directivos. Ahora, los equipos directivos en Chile tienen mucho trabajo, directores tienen mucha carga administrativa, también están amarrados por estas presiones que tienen las escuelas por los rendimientos académicos, por los indicadores, por el CIMSE. Entonces ahí los equipos directivos hacen lo que pueden hacer. Mi investigación con escuelas inclusivas en Chile ha llegado a esas prácticas, que eso hacen los equipos directivos comprometidos con los planteamientos de la inclusión, están muy implicados con el proyecto de la inclusión en sus escuelas. Ahora, René, ¿qué pasa con los profesores? Porque es cierto que la plana directiva tiene a lo mejor el papel más preponderante en la conducción del establecimiento, pero ocurre que los profesores son los que en la sala de clase, exacto, están enseñando, y entonces ellos tienen que tener alguna cuota de liderazgo también para... Exacto. ¿Qué está pasando con los profesores? Claro, o sea, piensen ustedes que el profesorado es la variable número 1 de transformación de las escuelas, ¿cierto? Eso es lo que dice la literatura. Y que la segunda es el liderazgo. Pero primero está lo que hacen los profesores en sus salas de clase como elementos centrales de transformación de las escuelas. Y claro, los profesores son interpelados de las políticas de inclusión desde ciertas dimensiones. ¿Qué se espera que hagan profesores y profesoras desde la inclusión? Uno, que flexibilicen la enseñanza. ¿Qué significa eso? Que no hagan la clase de la misma manera, que ocupen más dispositivos, más recursos, que enseñen los contenidos de 2 maneras o de 3 si es posible, que conozca a sus estudiantes, a la hora de tomar decisiones metodológicas, a la hora de elegir los ejemplos, cómo planifica. Entonces es importante un profesor que flexibilice el currículum escolar. ¿Cómo evalúa también? Porque... Por supuesto, exactamente. Cómo evalúa esos objetivos, cómo pasa esos objetivos, ¿cierto? Entonces un profesor en que no aplica de manera directiva el currículum escolar, sino que lo interpreta, lo flexibiliza para entregárselo a sus estudiantes. Lo otro, profesores también que estén comprometidos con la participación, ¿cierto? Que trabajen colaborativamente. Hoy en día existen políticas en Chile en que hacen que los profes trabajen, se llaman en codocencia, con otros profesores. Profesores de educación especial, con psicopedagogos, que trabajen con psicólogos, con duplas psicosociales, o con otros profesores dentro de la sala de clase, y que las decisiones se tomen colaborativas. Cada vez estamos avanzando hacia un modelo en que el profesor ya no está aislado, ya no está solo en su aula, sino que trabaja en diálogo con otra disciplina para impartir la enseñanza. Debe ser más encachado también para los alumnos, digamos. No, para los estudiantes se entusiasman, teniendo 2 profesores en la sala de clase. Yo trabajando como profesor en Talca, me tocó trabajar en escuela, porque trabajé en escuela y hice codocencia con profesores en 7º, en 5º, con profesores de lenguaje, estábamos los 2 dentro de la sala de clase, tomando decisiones, qué hacemos con estos estudiantes, cómo pasamos la materia al próximo clase, qué sello le damos para que sea más creativo, más innovador, para que llegue a todo, cómo planificamos. O sea, pensando, ahora, para eso se requiere tiempo, claro, hay que planificar juntos, recursos,
pero al menos se va transitando hacia un modelo más colaborativo de la pedagogía, más que un modelo más individualista de la pedagogía. Ahora, René, lo que sabemos, y por ti mismo, es que los profesores, digamos, no duran más de 5 años en el aula, digamos. ¿Es eso así o sí, qué es lo que está pasando? Hay varias investigaciones que muestran que los buenos profesores que llegan a la escuela no necesariamente permanecen en el sistema educativo, sino que se van del sistema educativo. Entonces por ahí hay líneas, no son mis líneas prioritarias de investigación, pero existen investigadores e investigadoras chilenas que hablan de esto de la permanencia de los profesores en el sistema escolar, que habría que tener política para que los profesores permanezcan en el sistema. Incentivo de distinto tipo, claro. Formador, que tenga las posibilidades, los tiempos, los recursos de crecimiento, incentivo incentivo económico, pero también incentivos profesionales, claro. ¿Cierto? Entonces, claro, porque cuando se habla de los profesores, se habla de la formación de profesores, pero también hay que hablar de la permanencia en el sistema. Y claro, hay investigaciones que dicen que 5 años, más o menos, duran los buenos profesores y después se están saliendo. Entonces eso es preocupante. Ahora, la evaluación de los profesores. ¿Cómo se ve esto dentro del marco del modelo inclusivo? La evaluación, porque uno escucha que hay una cierta reticencia de los profesores, digamos, a la evaluación. Claro. Entonces, es algo que uno ve que es necesario hacer evaluaciones. Entonces, sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, tenemos un sistema de evaluación docente en Chile, en que los profesores son evaluados por pares, ¿cierto? Se evalúan sus dimensiones asociadas a sus planificaciones, tienen una entrevista con un profesor par con más experiencia, después van a evaluar su clase, se hace una grabación de su clase, hay un portafolio en que se recopila todo el material. Entonces eso ha tenido distintos análisis. ¿Ya? O sea, hay investigadores en Chile que plantean de que no es el mejor modelo evaluativo, porque es secado, porque no considera el contexto, porque es fácil de manipular también. También porque no consideró la voz de los mismos profesores o no la consideró tanto, ¿cierto? Entonces se espera que las evaluaciones docentes apunten hacia evaluaciones que consideren más los contextos. No es lo mismo hacer clases en contextos vulnerables, ¿cierto? Claro. En el sur, en el norte, que en escuelas donde todo funciona, cómo se consideran esas variables, cómo se considera la expertise. Y claro, desde un modelo inclusivo uno esperaría que la evaluación docente tenga estos elementos de inclusión, que es una clase para todos, que todos los estudiantes que están en sala se sientan parte de esa clase que está haciendo el profesor o la profesora. Entonces por eso está tanto en disputa esto, constantemente el concepto de evaluación docente. Ahora, súper complejo. Estamos terminando, claro. Nos quedan varias preguntas. Yo voy a hacer sobre el tema de la convención que ya sacó, ¿no es cierto? Aprobó el Sistema Nacional de Educación y parece que está dentro de lo que tú estabas... Sí, lo que yo he visto de lo que apareció en la convención en términos educacional, lo que yo veo es que ahí está reflejado todo o gran parte de lo que han dicho la investigación en Chile sobre el modelo. Entonces, yo lo veo con buenos ojos. Muy bien, bueno. Oye, qué bueno tenerte, ojalá para otra oportunidad también nos puedas acompañar, digo, porque hay que seguir hablando sobre el tema de educación, que es muy importante para los países, para el desarrollo del país. Hay que hablar. Agradecemos, René Valdés. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Otra oportunidad. Gracias.